ay, ay, la magia es una ala blanca que nace atrás en la espalda, se requiebra como una llama de viento libre en el agua. Este mes de junio se produce el solsticio de verano para los que estamos en el hemisferio norte y el solsticio de invierno para los que estáis en el hemisferio sur. Al fin y al cabo son solsticios, el protagonista es el sol y yo hoy os voy a decir cómo hacer una vela, pero una vela para el solsticio. Estemos en el hemisferio que estemos, tanto para los que celebráis Yule como para los que celebramos Lita. Porque no es una vela de Lita, no es una vela de Yule, es una vela para el solsticio. Por eso es una vela que se puede usar en los dos hemisferios. Y es una vela para que todo lo que nos propongamos o todo lo que queramos conseguir desde este solsticio hasta el próximo solsticio nos sea fácil de conseguir. ¿Por qué? Porque está hecha con los elementos del sol. Queremos aprovechar la energía del sol que tenemos en ambos solsticios para que le dé fuerza a nuestra vela y todos esos deseos, si son para bien, pues antes de que llegue el próximo solsticio, pues ya podamos estar disfrutando de ello. Paso a decirte cómo se hace la vela y luego te digo cómo la puedes usar. Para hacer la vela, ponemos, en primer lugar, ponemos una olla con agua para derretir la cera al baño María. Yo la cera que voy a usar va a ser cera natural de abeja. Podéis usar una vela naranja, podéis usar una vela amarilla, que son colores representativos del sol, y también una vela blanca. Si no tenéis ni cera natural, ni vela amarilla, ni vela naranja, pues una vela blanca también sería correcto. Pues yo creo que con este trocito voy a tener suficiente, porque la medida va a ser la de este vaso. Pues mientras que la cera se va derritiendo, voy a apretar así un poquito porque si no, no se me oye bien, os digo los ingredientes que va a llevar la vela. Yo le voy a poner 3 hierbas mágicas que están regentadas por el sol. En este caso es la caléndula, el roble y el olivo. La caléndula aporta amor, protección, sueños proféticos, viene también muy bien para los asuntos legales, para los poderes psíquicos y amor propio. El roble aporta salud, potencia, suerte, dinero, protección, limpieza y fertilidad. Fertilidad no quiere decir para que os quedéis embarazadas, también puede ser fertilidad para que algún proyecto que tengáis pues salga a la luz. Y el olivo, que aporta ternura, amabilidad, paz, alegría, victoria y protección. Pero puedes usar las 3 hierbas mágicas que tú tengas o que te sean de fácil acceso, eso sí, que estén regentadas por el sol, como pueden ser el arroz, la canela, el azafrán y el girasol. Pero de todas maneras, tienes en mi ebook Hierbas para brujear todas las hierbas que están regentadas por el sol y también por otros planetas, pero ahí también lo puedes ver. Y también tiene que llevar una piedra, en este caso yo le voy a poner el citrino. Pero aquí no te compliques mucho la vida, tiene que ser una piedra que para ti tenga una fuerza especial, incluso le puedes poner tu propia piedra que tú utilices como amuleto o si no un cuarzo blanco, que digamos que el cuarzo blanco es como si fuera el comodín cuando no tenemos la piedra adecuada. Y también vamos a ponerle a la vela sal. Le puedes poner sal negra, que ya tienes en mi canal cómo se hace, que aporta limpieza, protección y éxito. Sal roja, también la tienes en mi canal, que es la sal para el amor. Sal dorada, esta no la tienes en mi canal, que es para el dinero. Y la sal violeta, que tampoco la tienes en mi canal, que es para la parte espiritual, para la protección. No preocuparos que dentro de muy poquito podréis saber cómo se hace la sal dorada y la sal violeta. Yo le voy a poner una mezcla de roja, dorada y violeta. Si no tenéis estas 3, le podéis poner sal negra los que ya la tengáis hecho. Que no tenéis ni sal negra, ni roja, ni dorada, ni nada, pues le ponéis sal marina de grano gordo para que limpie la energía. Vamos a recordar que esta es una vela de solsticio.
Es decir, lo que nos vaya a aportar esta vela lo vamos a tener desde el solsticio, en este caso de verano, hasta el solsticio de invierno, o en el hemisferio sur, desde el solsticio de invierno hasta el solsticio de verano. Entonces, por eso tenemos que tener la energía limpia, y es el motivo por el que le ponemos sal. Y también vas a necesitar un trozo de mecha y poco más. Bueno, paso a decirte cómo se hace esta vela, aunque voy a esperar un poquito para que se termine de derretir la cera. Ya está aquí la cera derretida, así que el siguiente paso es poner en el fondo del recipiente donde vamos a poner la cera una pizca de sal. Yo le voy a poner de salud, dinero y amor, o sea, pero si no tenéis, le podéis poner una sal marina de grano gordo. Pues aunque esta vela que vamos a hacer es para traernos cosas buenas, el motivo de ponerle la sal es para que limpie todo lo que nos pueda interferir y así nos pueda venir todo lo que queremos. Yo se la pongo en el sentido contrario a las agujas del reloj, porque la sal roja quiero que me limpie pues toda la energía negativa que me pueda encontrar en el camino respecto al amor, a las amistades, al amor propio. Con la sal dorada hago exactamente lo mismo. Una pizca igualmente en el sentido contrario a las agujas del reloj. Y con la sal violeta, la sal dorada, para que evite cualquier contratiempo económico, cualquier problema de deudas y todo lo que esté relacionado con el dinero. Y con la sal violeta, también en el sentido contrario a las agujas del reloj, pues para que nada interfiera en mi espiritualidad y en mi energía. ¿Que no tienes estas tres? Le pones la sal negra, que ya la tienes en el canal. ¿Que no tienes tampoco la sal negra? Pues lo mismo, en el sentido contrario a las agujas del reloj, la sal blanca, pues la sal marina de grano gordo. Es decir, es más o menos esta cantidad. Tampoco hay que ponerle mucha más cantidad de sal. Ahora, el siguiente paso es ponerle las hierbas. Como cuando le ponemos las hojas grandes, las velas hacen unas llamas muy grandes, pues podemos usar un molinillo y poner una mezcla de hierbas. Pero como a mí me gusta que las velas tengan alegría, pues yo se la pongo así, le pongo una pizquita, tampoco ponerle mucha, ¿eh? Lo importante es que lleve la hierba, no hace falta que lleve mucha cantidad de hierba. Eso sí, si se las ponéis enteras como se las pongo yo, mucho cuidado y cuando la prendáis y controlando la vela en todo momento. Aún así se las corto pues en trocitos pequeñitos, pero si quieres más tranquilidad, las mueles, que quede como polvo y ya está. Y también le voy a poner pues una hoja de roble. Todo pequeñito, porque aunque esté así de pequeñito, cuando la llama toque esas hierbas, sale la llama más grande. Por eso digo que la podéis moler, ¿eh? O machacar con el mortero, como queráis. Y ahora le pongo la cera. Bueno, me podría haber permitido el ser todavía más generosa con la cera, pero bueno, queda una buena vela. Ahora voy a remover, eso sí, ahora remuevo en el sentido de las agujas del reloj, porque todas esas hierbas y toda la intención que yo tengo con esta vela es para que en los próximos 6 meses, es decir, hasta el próximo solsticio, pues me vengan cosas bonitas, cosas agradables y ser feliz. Aunque yo te recomiendo que seas muy concreto con tus peticiones, que el universo entienda bien lo que quieres. Ahora le pongo la mecha y lo puedes aguantar con una pinza, con un lápiz, pero bueno, yo las mechas ya las vienen con este aparatito que viene muy bien, sobre todo para que se mantenga en el centro. Y dejamos que la cera se enfríe, no por completo, dejamos que se temple un poco. Pues cuando veáis que ya
no está dura del todo, sino que se va cuajando la cera. Bueno, no metáis el dedo tan fuerte como acabo de hacer yo, que os cargáis la cera. Bueno, todavía está caliente, todavía la cera puede estar blanda, pero bueno, tiene una buena textura para que ahí le pongamos la piedra que hayamos elegido. Yo le voy a poner el citrino. Aprovecho el agujerillo que le he hecho y la pongo ahí. Que cuando se termine de cuajar toda la cera, pues que el citrino quede bien agarrado con la cera, que no quede sobrepuesto. Y como así está muy sosilla, ¿vale? Pues yo le voy a poner además un poco de polvo de cobre, porque el cobre hace de hilo conductor para que todo lo que yo voy a pedir con esta vela pues me venga. Y también le voy a poner polvos mágicos para la suerte, porque evidentemente también quiero tener suerte. Y en el sentido de las agujas del reloj, que creo que en mi canal también están publicados. Si no, también pronto sabréis cómo se hacen, pero sí creo que está publicado. Y para adornar un poquito más de la caléndula o de la hierba, de una de las hierbas que le hayas echado, pues también le pones alrededor. Como todavía la cera está sin terminar de estar dura, intenta que quede, no aprietes mucho porque se te va el dedo para adentro, intenta que quede lo más pegado a la vela posible. Y el exceso de mecha se lo cortamos. Y aquí tienes tu vela para el solsticio, es decir, tanto sea solsticio de verano como solsticio de invierno. Lo que vamos a pedir con esta vela es todo lo que queremos o cómo queremos vivir desde este solsticio hasta el próximo solsticio, es decir, la puedes hacer tanto en verano como en invierno, porque en los solsticios el protagonista es el sol y todos los ingredientes que llevan son apropiados para darle la fuerza del sol a nuestras peticiones. Bueno, todavía está calentita, no vayas a usar la vela hasta que no esté totalmente fría y la cera se haya endurecido por completo. Pues esta es la vela velita, la vela de Yule, dependiendo del hemisferio en el que te encuentres, para que la puedas usar el día 20 de junio, porque este año 2020 el solsticio se produce el día 20 de junio, el solsticio de verano en el hemisferio norte, el solsticio de invierno en el hemisferio sur. Pero como el protagonista es el sol y todos los elementos que le hemos puesto a esta vela tienen la energía del sol, se puede hacer en los dos solsticios. Esta vela la puedes usar así tal cual como petición. El día 20 la pones. Primero tienes que escribir tu petición, como digo siempre, pidiéndole a quien tú le tengas fe, con tus propias palabras, pues todo lo que tú quieras conseguir o algo muy importante que tú quieras conseguir hasta el próximo solsticio, es decir, en los próximos 6 meses. Lo escribes, lo firmas, doblas la petición, lo pones debajo de la vela y con cerillas de madera prendes la vela, la dejas ahí prendida y eso sí, ten cuidado si le has puesto las hierbitas un poco gruesas porque pueden salir llamas, así que ponla en un sitio con precaución, donde no haya peligro. Pero yo he hecho esta vela del solsticio no para hacer una petición, la he hecho para hacer un ritual. Y te voy a decir cómo hacer el ritual, pero para eso no te vas a poder perder el próximo vídeo. Así que muy atento al próximo vídeo que te diré cómo hacer el ritual del solsticio, estés en el hemisferio que estés, con esta vela. Así que suscríbete si todavía no te has suscrito, le das a la campanita para que cuando yo publique el próximo vídeo con el ritual del solsticio te llegue un aviso a tu dispositivo y espero que te haya gustado esta vela. Si es así, pues ya sabes, dame un like. Chao. Ña, ña, y una venda para la llaga, un abrazo de mujer, vuela mariposa mía, sagrada como la herida.